Bueno, pues vamos a empezar con Heinlein. ¿Todos habéis leído algo de Heinlein? Sí. ¿Lo conocéis? Bien, la verdad es que no es un autor, digamos, tan popular en Europa como pueden ser otros autores clásicos de ciencia ficción. Quizás una de las razones es que, como vamos a ver, es un autor muy americano, ¿no? Así como con Philip K. Dick tenemos el caso opuesto, que es más popular en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora lo es por las películas y las series, pero siempre fue en vida un autor más popular en Europa. Con Heinlein pasa un poco al contrario. Él fue realmente el autor más popular en Estados Unidos durante muchos años. Se ganaba la vida. Se ganaba la vida. Se ganaba la vida, era uno de los pocos que podían ganarse la vida, aunque vamos a ver cómo llegó hasta ahí. No fue obviamente algo de inmediato. Pero es un autor muy polémico, en el sentido de que se le suele asignar una ideología de derechas, incluso fascista, ¿no? en algunos casos. Entonces el objetivo de la charla, como hago todos los años, es pues daros información a vosotros. Yo no voy a dar una respuesta sí o no, pero bueno, sacando material de biografías que son difíciles de encontrar a veces, algunos vídeos que vais a ver, pues para que tengáis un panorama más amplio de lo que fue su vida y por qué escribía las cosas que escribía. Desde luego, de lo que no cabe duda es que es uno de los grandes, ¿no?, de la ciencia ficción clásica. Ganó 4 veces el premio Hugo de novela, ¿no? Eso nadie más lo ha conseguido. Fue considerado en su momento, en los años 50-60, se le llamaba el decano de la ciencia ficción. No tanto decano en el sentido de mayor, sino porque realmente tenía una influencia muy grande, ¿no?, como el decano de una facultad. De hecho, cuando se instituyó el premio Damon Knight Memorial a un gran maestro de la ciencia ficción, pues él fue el primero en ganar este premio, ¿no? Ahí lo tenéis recibiendo uno de sus Hugos. Se considera clásicamente como parte del triunvirato, la trilogía de los 3 grandes de la era clásica de la ciencia ficción americana o anglosajona, puesto que Arthur C. Clarke era inglés y Isaac Asimov pues el tercero, ¿no?, en discordia. Lo cierto es que entre ellos siempre hubo mucha relación personal muy buena. Asimov consideraba a Heinlein el único escritor que era superior a él, lo cual, dada la vanidad de Asimov, era un gran piropo, ¿no? Y también con Clarke mantuvo durante toda su vida mucha relación, aunque en algunos casos discutieron por algunos temas que vamos a comentar. Para, digamos, enmarcar esta polémica sobre Heinlein, por ejemplo, se suele hacer un contraste típicamente entre 2 de sus novelas más conocidas, que además las 2 ganaron el premio Hugo y con muy pocos años de diferencia, para contraponer esos elementos ideológicos que a priori parecen contradictorios. Por una parte tenemos Tropas del Espacio, del año 59, de donde, bueno, pues mucha gente hace una lectura militarista, que es bastante obvio porque es un tema militar, pero incluso algunos lo califican de, digamos, una ideología fascista, en el sentido de que Heinlein está proponiendo algunas cosas muy polémicas, por ejemplo, que solamente aquellas personas que hayan entrado en combate o que hagan el servicio militar puedan ser ciudadanos, ¿vale? Luego vamos a relativizar todo esto, pero de entrada hay unos elementos ahí un poco chocantes. Por otra parte, tenemos solamente 2 años después una novela que es Forastero en Tierra Extraña. Fijaos que es el año 61, esto es antes de que empiece toda la movida hippie del verano del amor y tal, pero ya en el año 61 él escribe una novela donde, bueno, es una expedición que va a Marte, todos mueren salvo un niño pequeño que es criado por los marcianos en una cultura donde los valores espirituales son fundamentales y, bueno, pues donde además adquiere ciertos poderes. Y cuando viene a la Tierra rescatado por la siguiente expedición, pues claro, tiene obviamente un shock cultural y él se dedica a romper básicamente todos los tabús tradicionales de las relaciones, del sexo, de la religión. Es una novela realmente muy rompedora para su época y que cuando el movimiento hippie empezó ya en serio, tomaron esta novela como uno de sus referentes fundamentales, ¿no? Lo vamos a ver. Bien, tenemos ese entonces extraño contraste donde hay gente que clasifica algunas de sus tramos, algunos de sus elementos como fascistas, y por otra parte tenemos ese otro extremo del amor libre,
del poliamor que vamos a ver, donde parece romper con todo lo que sería la tradición conservadora americana, ¿no? Entonces, ¿con qué nos podemos quedar ahí? Hay continuamente artículos revisando la obra de Hegel desde diferentes puntos de vista y el consenso es que él realmente no era un fascista en el sentido real, porque hoy en día también es que se llama fascista cualquier cosa, ¿no? Pero en el sentido, digamos, más estricto no era un fascista, pero sí que tenía unas coordenadas ideológicas a veces difíciles de clasificar. Vamos a ver un poco la evolución que tuvo, pero por resumir mucho la respuesta, la manera más sencilla de escribir cuál era su adscripción ideológica sería decir que era un libertario. Lo que pasa es que la etiqueta libertario también es difícil de descifrar porque no se corresponde a lo mejor a lo que en Europa consideramos un libertario. Las categorías políticas americanas no siempre son iguales que las europeas, como sucede con el término liberal, que tiene un significado diferente en Estados Unidos y en Europa, ¿vale? Entonces eso es lo que voy a intentar ir desentrañando poquito a poco. Es importante, y a mí por eso me gusta hacer estas charlas, conocer la vida de estas personas, porque así entiendes por qué pensaban y escribían lo que escribían. Los comienzos de Hegel no pudieron ser más humildes, digamos, en la pobreza realmente. Él nació en el Medio Oeste, su familia era muy pobre, él dormía en el suelo con un colchón con su hermana y, bueno, pues como siendo una familia humilde, trabajó de todo. Su familia venía de mineros, trabajo de minero, de lavaplatos. Todas estas experiencias se pueden encontrar luego en sus novelas. En ese momento la casi única forma de ascenso social en Estados Unidos era ir al ejército. Su hermano mayor fue al ejército y entonces él quería ir también. Era la única manera que él veía de salir de ese mundo. Le costó mucho porque no solían aceptar a dos miembros de la misma familia, pero al final lo consiguió entrar a la Academia Naval y ahí estudia ingeniería. Entonces, ese elemento ingenieril que tiene Heinlein viene de ahí, él estudió allí ingeniería, trabajó en artillería, en radiocomunicaciones, pero, y esto es un elemento que se va a repetir en su vida, él siempre tuvo muy mala salud, tuvo una tuberculosis que se vuelve medio crónica, tenía mareos en el mar, cosa que para un marino pues no era muy bueno. Entonces le dicen, pues chico, no puedes continuar, le hacen retirarse en el año 34, entonces él tiene que buscarse la vida. Empieza, como vamos a ver, a escribir ciencia ficción, pero digamos de estos orígenes ya podemos extraer algunas cosas sobre su personalidad. Él tiene la típica mentalidad del Medio Oeste americano. Como él dice aquí, mi única religión es los Estados Unidos de América. O sea, él tiene una visión muy idealizada, muy ingenua en ciertos aspectos de lo que representa Estados Unidos de América, como esa idea idealizada, valga la redundancia, de que esta es la tierra de la libertad, etcétera, ¿no? El mejor lugar del mundo, donde la gente es buena, donde la gente es... Y esto se va a ver, lo vamos a ver cómo afecta a toda su idea y su producción. Él intenta, después de salir de la Marina, realmente tuvo desde el principio ideas políticas, vamos así decir, ¿no? Él tenía unas ciertas ideas de cómo se podía mejorar la sociedad, aunque curiosamente en un principio van a ser ideas desde el punto de vista socialista, porque su padre era socialista. En los años 30, pensad que estamos en la depresión, es una época donde el tema de la pobreza es súper sangrante, ¿no? Hay gente que se está muriendo de hambre. Entonces él entra ahí con una ideología socialista, intentando presentarse para un puesto político, pero no tiene ningún éxito. Algo parecido le pasó a Frank Herbert también. Realmente era una persona demasiado difícil de encasillar y demasiado individualista como para cuadrar dentro de un movimiento político del tipo que fuera, aunque él tenía sus ideas. Entonces no funciona como su carrera política y tiene que pensar en otra cosa. Entonces la leyenda, seguramente es cierto, él dio un anuncio un día en una revista para un concurso de relatos de ciencia ficción y dice, no, se puede ganar dinero escribiendo este tipo de cosas. Él realmente no se presenta al premio, lo que hace es enviar relatos a Astounding, ¿vale? Que fue una de las primeras revistas pulp donde estaba John Campbell como editor, y inmediatamente John Campbell le acepta su primer relato, que se llama Lifeline, ¿no? Es un tío que podía predecir cuándo iba a morir una persona. Es un relato muy interesante.
Entonces, bueno, pues él ahí empieza, mal que bien, a ganarse la vida, a hacerse un nombre en el campo de la ciencia ficción. Son finales de los años 30, principios de los años 40, hasta que hay el ataque japonés a Pearl Harbor en el 41, empieza la intervención americana en la guerra, y él tiene ese alma, digamos, militar, en el sentido de que pues, él cree que es obligación de los ciudadanos defender a su país y defender un régimen de libertad frente a las tiranías del tipo que sea. Entonces él enseguida intenta alistarse, pero no le conceden el alistamiento, en parte por sus problemas de salud, en parte dicen los rumores que porque él ya estaba identificado como un socialista y eso no lo veían muy, muy claro en el ejército. En todo caso, él entra como ingeniero a trabajar en un centro donde pues hacían trabajo de ingeniería. Por ejemplo, uno de los trabajos que hizo fue diseñar trajes para soportar la presión en alta atmósfera, con lo cual le sirvió mucho para su trabajo posterior de ciencia ficción. De hecho, tiene una novela corta que se llama pues, si tienes un traje podrás ir al espacio o algo así. Él siempre se rodea de sus compañeros de ciencia ficción, intenta ayudarles. Por ejemplo, le consigue trabajo a Asimov, que era químico, ahí en el mismo centro, a Sprague de Camp, que lo vemos en esta foto, que también había sido militar, y bueno, pues tienen allí su círculo. Como os decía, en esta primera fase, realmente su pensamiento es más lo que diríamos socialista, y una de las razones son las influencias literarias que él tuvo. Él siempre, aparte de influencias posteriores de ciencia ficción de la Edad de Oro, como Doc Smith, pues él siempre nombra o tiene como referencia a Mark Twain y a H.G. Wells. Yo creo que es importante desde varios puntos de vista estas referencias en Heinlein. No solo desde el punto de vista de los detalles ideológicos, sino desde el hecho que eran personajes inclasificables. O sea, ellos, aunque tenían sus ideas, no estaban adscritos a un movimiento político determinado y sin embargo eran activistas. Pretendían y usaban la literatura y la ciencia ficción pues como un método de alguna manera presentar esas ideas. Por ejemplo, Mark Twain, pues ya os digo, él era un poco inclasificable, apoyó la Revolución Rusa, al principio era imperialista, luego fue antiimperialista, era francmasón. Él, bueno, se consideraba seguramente creyente, pero estaba totalmente en contra de la religión organizada. Defendió causas que para ese momento eran muy modernas, como el abolicionismo y el sufragio femenino. Y hacía de todo, también tenía su mente ingenieril, patentó unos inventos. Coincidencias, por ejemplo, Mark Twain, como luego Wells y como hace Heinlein, utiliza el viaje en el tiempo como excusa para mostrar un contraste social y criticar a la sociedad de su época. De H.G. Wells, que conocéis también, hay una charla ahora sobre H.G. Wells al mismo tiempo, también fue muy crítico del imperialismo británico y en general de toda esa élite anquilosada de la sociedad victoriana. Él sí era un socialista confesado, digamos, de la rama más utópica, que se llamaba el socialismo fabiano en ese momento, y también apoyó movimientos en esa época como el movimiento sufragista. También tiene esas novelas como obviamente La máquina del tiempo, Cuando el durmiente despierta, donde transporta a otra sociedad futura, pero en realidad lo que está haciendo es comentar un poco problemas que él ve en el capitalismo, ¿no? Como la lucha de clases. Él evolucionó luego a un cierto pesimismo, o sea, digamos, se dio cuenta de que eso del socialismo en la práctica no era tan fácil, y fue eso también lo que le pasó a Heinlein, en cierta forma, como vamos a ver. ¿Vale? Heinlein también empieza con esta visión socialista utópica. Como os decía, en los años 30 hay un problema de pobreza muy grande porque está todavía el mundo recuperándose de la Gran Depresión, y en Estados Unidos pues está Franklin Delano Roosevelt, que es el que introduce lo que nosotros conoceríamos como los aspectos de bienestar social, por la seguridad social, el seguro de desempleo. Todo eso lo introduce en Estados Unidos con lo que él llama el New Deal, ¿no? Como el contrato social para que pues, la gente tenga un cierto paraguas, una cierta protección. Él está dentro de esa órbita. Su mujer Leslie también es socialista, su segunda mujer. Bueno, la primera no se sabe mucho porque lo ocultó todo después. Aquí veis, por ejemplo, un cartel. Él trabajaba para un candidato que se llamaba Upton Sinclair y tenía este plan para acabar con la pobreza. Y curiosamente la publicidad era muy curiosa porque lo planteaban como una historia que alguien había escrito en el futuro de cómo sería el resultado de las políticas que ellos querían aplicar, ¿no? Pues era una especie de utilizar la ciencia ficción ahí dentro de la campaña política. Entonces sus primeras obras
él empieza a escribir una serie, como hemos visto, de relatos en Astounding, que luego empieza a compilar en una historia del futuro propia, con una cronología. Él empieza a mostrar esa tensión que le empieza a producir sus aspiraciones a hacer una labor social, pero la burocracia, digamos, y todos los problemas que él ve asociados con eso. O sea, él tiene una tensión desde el principio entre querer ayudar a la gente de alguna manera, contribuir a la sociedad, y lo que eso implica de las estructuras que tú tienes que crear para conseguir eso, y que él le rechina, ¿no? Le rechaza, ¿no? Por ejemplo, en este relato clásico de las carreteras deben rodar, pues hay un proyecto para tener carreteras rodantes por todo el mundo, un transporte colectivo, pero al final el que resuelve el problema pues es el héroe individualista americano que va allí y lo consigue arreglar contra toda la burocracia que se lo impide. Vale, entonces él ahí va a ir a hacer una cierta transición hacia menos socialismo y más un libertarianismo, entendiéndolo en principio como un individualismo que está a favor de las libertades radicalmente en todos los aspectos. Hay varios factores que intervienen aquí. Primero se casa con otra mujer, con Ginny, que era también teniente en la Marina y que era más conservadora y que, bueno, pues digamos le hace repensar un poco sobre todo los aspectos económicos de sus ideas. El Partido Demócrata, después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve más radical hacia la izquierda a partir del New Deal. Las coordenadas políticas americanas son un poco extrañas, porque si pensáis, por ejemplo, Lincoln, que abolió la esclavitud, era un republicano, no era de derecha, digamos, y los demócratas no eran de izquierdas, y luego la cosa se fue cambiando y se fue complicando, ¿vale? Así pasó con el término liberal, que inicialmente se refería, en el sentido de Locke, del filósofo político inglés, las libertades individuales y del mercado y tal, pero liberal en Estados Unidos ahora ha pasado a significar de izquierdas, lo cual... Bueno, entonces, Hegel se fue, digamos, separando de esa izquierda demócrata. También hay un cambio, obviamente, geopolítico, porque después de la Segunda Guerra Mundial el gran enemigo es la Unión Soviética, y muchos socialistas se ven desencantados por esa encarnación del socialismo en la Unión Soviética en forma de una tiranía, ¿no? La tiranía stalinista. Entonces él también rechaza ese aspecto, pero Hegel siempre era muy pragmático. O sea, él también no le gustaba a la gente que por ideología rechazaba lo que se está haciendo en la USA, o rechazaba él se iba siempre a buscar los hechos, ¿no? Y, por ejemplo, él hace viajes por todo el mundo, va a Nueva Zelanda porque sabe que ahí hay un régimen socialista parecido a lo que hoy serían los países escandinavos, ¿no? De bienestar social. Intenta ver si aquello funciona, entonces, bueno, ve sus cosas buenas, sus cosas malas. Y de hecho, en el año 60 viaja a la Unión Soviética, cuando todo el mundo le decía que ni se le ocurriera entrar allí, porque aquello ya era peligroso. Y mientras está allí con su mujer, derriban al avión U-2 y lo retiene la policía para interrogarle. Y bueno, son unas películas que luego aparecen en sus obras. El caso es que él va perdiendo esa confianza en el socialismo, y un hecho también que le impactó mucho fue, porque Roosevelt era casi, digamos, su héroe, el héroe de esta izquierda socialista, es que hay una serie de revelaciones, muchas hechas por militares, y Hegel respeta esta opinión de los militares, y era que Roosevelt sabía del ataque a Pearl Harbor antes de que sucediera, y de alguna manera lo dejó suceder. Esto, bueno, puede ser una teoría conspiranoica más, pero hay ciertos elementos históricos que parecen apuntar en ese sentido. El caso es que Hegel dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, lo que yo no acepto es que un líder, por muy líder socialista que sea, pues acepte la muerte de personas, de soldados, ¿no? Su visión militarista, si la queremos llamar así, siempre está al lado de los soldados, ¿no? De las tropas de a pie, y eso definitivamente sabéis que en Estados Unidos la gente se inscribe a un partido para poder votar. Él siempre se había inscrito como demócrata y dice, pues hasta aquí hemos llegado, ya no me inscribo como demócrata. Bien, pero Hegel tiene siempre esa idea en la cabeza de educar o de transmitir ciertos valores, y en su búsqueda de ganarse la vida como escritor de ciencia ficción empieza a escribir novelas juveniles, algo que también hacen hoy muchos escritores que se quieren ganar la vida porque es un mercado importante. Y él llega a un acuerdo con una empresa, Scribner, una editorial, que cada año pues él puede escribir un libro juvenil y automáticamente se venden un montón de librerías, y él se va ganando la vida así. Entonces, ¿qué hace? Pues él
utiliza ciencia ficción para educar a los chavales en bueno, lo que él entiende que es lo que significa la ciencia, lo que es el resolver problemas utilizando la ingeniería, la ciencia, pero empieza a meter ahí subtítulos o subtextos un poco más rompedores, ¿no? Curiosamente, él incluso llega a publicar en revistas de chicas, ¿eh? Él siempre tuvo él avanzado en ese sentido, tuvo la idea de que también había que meter a las chicas en la ciencia y meter a las chicas en la ingeniería, cosa que en aquella época también era muy novedoso. Pensemos en los años 40, donde estas revistas de chicas eran todo, pues imaginaos, ¿no? De vestiditos ¿no? Pero él publica ahí relatos, por ejemplo, es un relato de una chica pues, que utiliza la ciencia o la ingeniería para resolver un problema que tenía su padre. ¿Vale? Pues, bueno, llega a escribir hasta 12 de estas novelas juveniles. El problema que tenían las novelas juveniles, pues que llevaban aparejadas una censura. Pensar que estamos en la sociedad americana, donde pues hay unas restricciones acerca de lo que tú puedes contar en una novela que va a ir a una biblioteca para que la lean chavales pequeños. Entonces tenía problemas con cosas tan curiosas como que, por ejemplo, si hay unos gatitos en Marte, que él contaba pues cómo sus gatitos se reproducían para criar gatitos, pues eso se le hicieron quitar, ¿no? Porque no, eso de hablar de, aunque fuera de animales, de temas de la reproducción, pues no. Pero trata temas muy curiosos, por ejemplo en La Bestia Estelar, que es bastante conocido porque se ha publicado aquí en España desde hace tiempo, plantea que hay una pareja de niños que empiezan un proceso legal para divorciarse de sus padres, porque pues quieren irse con la bestia estelar y tal, ¿no? Entonces eso le supuso problemas hasta que él dijo que eso está en la legislación americana, los niños pueden divorciarse de sus padres. Entonces metían temas así que eran temas libertarios, ¿no? O sea, temas de que si uno quiere, ¿no?, luchar contra esas reglas de la sociedad, pues puede hacerlo para defender su libertad. Aparecen elementos que luego voy a comentar de matrimonio interracial, de protagonistas digamos, de otras razas, que él va introduciendo ahí un poco subrepticiamente. Y siempre en eterna lucha, hay muchas compilaciones de cartas con su editor, ¿no? Pues eso, luchando contra ellos para que no le recortaran ciertas cosas, ¿no? Y él se resiente de esos guardianes de la moral que le van limitando, y en cuanto va a poder se va a zafar de todo eso y va a escribir lo que a él le da la gana. Bien, volviendo a esos temas ideológicos, como os decía, hay un cambio fundamental, y es que después de la Segunda Guerra Mundial tenemos a la Unión Soviética y hay una polarización del mundo, hay una paranoia en Estados Unidos contra el comunismo. Sabéis que hay el Comité de Actividades Antiamericanas. Esto afecta a otros autores como Philip K. Dick, que he comentado en otras ocasiones. Aparecen ideologías muy anticomunistas, es decir, toda acción crea su reacción. Supongo que igual habéis oído hablar de Ayn Rand. Ayn Rand es una mujer de origen ruso, pero que emigra a Estados Unidos y digamos, actúa como propagandista o como ideóloga anticomunista, ¿no? Entonces es muy curioso porque mucha gente hoy en día no sabe cómo clasificarla muy bien. Yo a veces veo gente, por ejemplo, de Podemos citando a Ayn Rand. Y digo, bueno, pero tú sabes todo lo que decía Ayn Rand. ¿Qué es lo que pasa? Vemos con ella lo mismo que sucede con Heinlein. Eran libertarios. Y los libertarios no están en el ámbito americano ni a la izquierda ni a la derecha, sino que ellos en ciertas ocasiones, por ejemplo, Ayn Rand ataca a las élites, pero en cambio defiende al capitalismo a muerte como único sistema posible donde el individuo puede desarrollar su libertad y tal. Pues claro, dependiendo de qué cita de Ayn Rand cojas, te puede sonar a una cosa o a otra, pero en realidad era una libertaria. Heinlein coincidía con ella en algunos planteamientos teóricos, pero no le gustaba de los libertarios ni de ningún otro ideología política que hubiera un radicalismo, digamos, de atenerse a los dogmas de la doctrina, ¿no? O sea, lo que no soportaba era, decía, yo les pongo siempre a los libertarios un test, les digo, bueno, hay 3 personas en una barca, se acaba la comida, ¿qué hacéis? Entonces cuando alguien le decía, pues bueno, pues hay que tirar las suertes, o cuando era algo que no representaba una solución pragmática, acordada entre la gente que estaba en la barca, y que era alguien que simplemente aplicaba una doctrina ideológica, pues ya sabía que esa persona no era alguien flexible, ¿no? Simplemente para que veáis que obviamente él no podía ser un fascista en el sentido, digamos, macartiano, anticomunista. O sea, él era anticomunista en el sentido de que era una tiranía y de que era un régimen autoritario.
pero él para nada estaba de acuerdo con McCarthy, sabía que era un oportunista, que era un demagogo. Él, como digo, empieza como socialista y él ve aspectos buenos y malos en el socialismo. Lo que se da cuenta es que a la implementación práctica del socialismo puede llevar no a una tiranía, sino a una burocracia que restrinja las libertades, y así pues lo entienden los libertarios, ¿no?, en general. Pero él es un pragmático, o sea, él dice, pues bueno, la gente lo que debe aprender es a pensar por sí misma y a resolver los asuntos como le parezca adecuado, ¿vale? Sin embargo, bueno, ese anticomunismo y ese miedo, él realmente tenía miedo al régimen soviético en el sentido de que veía que estaban dirigiendo la agencia, estaban dirigiendo la agenda ideológica del mundo, ¿no? Tiene miedo a lo que hoy llamaremos el lavado de cerebro, que de alguna manera a la juventud americana pues se le fuera permeando esa ideología. Entonces él tiene algunas novelas donde es una lucha contra unos invasores, unos seres que son un reflejo al fin y al cabo de ese tipo de tiranía. Por ejemplo, en Amos de Títeres pues son unos bichos unos extraterrestres que se introducen en el glóbulo raquídeo y controlan a la gente. Y es, bueno, pues algo que todo el mundo coincide que es un reflejo de su anticomunismo, su miedo a ese tipo de control. En Tropas del Espacio, pues ahí el enemigo son estos extraterrestres que son insectos, es una mentalidad colectiva, ¿no?, de mente única. Está luchando contra eso. Sin embargo, vamos, el consenso es que él no era un fascista porque nunca hubiera defendido un régimen dictatorial, militarista de ese tipo. Luego vamos a ver algunos ejemplos de críticas a regímenes de ese tipo. Pero en ocasiones sus ataques muy violentos al comunismo le llevan a acercarse a grupos que sí son fascistas o a publicar artículos en periódicos, que claro son los que le aceptan ese tipo de artículos, que realmente eran un poco sospechosos, ¿no? Bien, para que oigáis de su boca en lo que creía Heinlein, os voy a poner este extracto que he montado con una entrevista de radio que dio a Edward Murrow. Bueno, no era una entrevista de radio, era un programa que Murrow hacía entrevistando a gente para que contaran sobre sus creencias. Murrow, pues no sabéis, fue el que luego se enfrentó a McCarthy, y de hecho hay una película sobre eso. I am not going to talk about religious beliefs, but about matters so obvious that it has gone out of style to mention them. I believe in my neighbors. I know their faults, and I know that their virtues far outweigh their faults. I believe in my fellow citizens. Our headlines are splashed with crime, yet for every criminal there are 10,000 honest, decent, kindly men. If it were not so, no child would live to grow up. Business could not go on from day to day. Decency is not news. It is buried in the obituaries, but it is a force stronger than crime. I believe in the patient gallantry of nurses, in the tedious sacrifices of teachers. I believe in the unseen and unending fight against desperate odds that goes on quietly in almost every home in the land. And finally, I believe in my whole race, yellow, white, black, red, brown, in the honesty, courage, intelligence, durability, and goodness of the overwhelming majority of my brothers and sisters everywhere on this planet. I am proud to be a human being. I believe that we have come this far by the skin of our teeth, that we always make it just by the skin of our teeth, but that we will always make it, survive, endure. I believe that this hairless embryo with the aching, oversized brain case and the opposable thumb, this animal barely up from the apes, will endure longer than his home planet, will spread out to the other planets, to the stars and beyond, carrying with him his honesty, his insatiable curiosity, his unlimited courage, and his noble, essential decency. This I believe with all my heart. Pues ahí se resume muy bien su credo, digamos. Él tenía sus valores un poco ingenuos, americanos, de que la gente es buena, de la decencia de la gente, y él pensaba que todo tenía que apoyarse ahí, ¿no? De ahí esa idea extraña en Tropas del Espacio de que solo la gente que es capaz de luchar por su país realmente merecen ser llamados ciudadanos, ¿no? Él tenía ese concepto que era impracticable porque, por ejemplo, él pensaba que él estaba en contra del reclutamiento forzoso. Para eso él era una tiranía, una forma de tiranía también, obligar a la gente a luchar. Decía, si tú tienes que obligar a la gente de un país a luchar por su propio país, es que ese país, esa sociedad está condenada de todas formas.
Por eso él estaba tan asustado de la Unión Soviética. Y luego la guerra de Vietnam confirmó un poco ese miedo. Vamos a hablar un poco más de esa polémica sobre el militarismo. Buena parte de la polémica surge porque cuando empieza la guerra de Vietnam, la sociedad americana se polariza cada vez más, y dentro de la sociedad americana de escritores de ciencia ficción, muchos escritores lanzan un manifiesto en contra de la guerra de Vietnam. Entonces, bueno, por ahí tenéis la lista, no la vais a ver, pero bueno, hay muchos nombres conocidos como Asimov y muchos otros. Entonces, otros escritores no están de acuerdo con ese manifiesto, no necesariamente porque estén a favor de la guerra, sino porque están en contra de la retirada una vez se está allí. Y de hecho el texto que dice pues que el texto del segundo manifiesto, que es el de la izquierda, dice que tenemos que darnos pues, por el bien de la gente del país, ¿no? Para que no caigan en el régimen comunista, etc. Bien, esto lo fomenta Poul Anderson y hay otros escritores y le piden a Heinlein, como digamos la voz más famosa, pues que participe, y Heinlein, que estaba un poco reticente, al final pues firma este manifiesto. A partir de ahí, y bueno, y de Tropas del Espacio, pues mucho. Y él rehuía el confrontamiento público, entonces él muchas veces no se defiende en público, y eso hace que digamos, se quede asentada esa idea de que él es un fascista, ¿no? Bueno, él se queja, ¿no? Se queja amargamente de que le interpreten de esa manera. Él dice, bueno, es que yo soy un escritor que tengo derecho a elucubrar y a plantear las situaciones que a mí me parezca, y no quiere decir necesariamente que yo esté defendiendo eso, ¿no? O sea, él en esa cuadra lucha un poco contra el tema de la corrección política. Odia que le clasifiquen de izquierdas o derechas, ¿no? Dice, pues yo lo que creo es en la libertad del individuo contra el régimen o que sea, ¿no? Que quiera controlarle. Como os decía, lo que es las coordenadas libertarias en Estados Unidos no están ni a la derecha ni a la izquierda. En el año 71 se crea el Partido Libertario, que por supuesto invitan a Heinlein a que se afilie. Él tampoco quiere afiliarse, él no quiere que lo marquen, pero bueno, el Partido Libertario pues tiene coincidencias tanto con la izquierda como con la derecha, ¿no? Pues, por ejemplo, el Partido Libertario tradicionalmente está en contra de la intervención militar, ¿vale? Pero en cambio Heinlein apoyaría una intervención militar en ciertos casos, ¿no? Bien. Al final era un individualista que tenía sus propias opiniones. Como para contrastar, digamos, lo que la gente suele comentar de Heinlein, pues yo os comento algunos casos donde aparece esa lucha contra la tiranía del tipo que sea. Un caso muy interesante es en su Historia del futuro. Él va construyendo una cronología donde se desarrolla en Estados Unidos una dictadura teocrática, ¿vale? Él también veía eso como una posibilidad, y hoy en día sigue siendo una posibilidad, ¿no? Por la fuerza que tiene la derecha cristiana en Estados Unidos. Entonces él plantea todo un ciclo de tiranía y revolución contra esa tiranía teocrática. Si habéis leído La luna es una cruel amante, es el paradigma de la historia revolucionaria. Él se basa en la revolución americana, pero hay muchos elementos que están sacados de la revolución soviética, porque hay un poco la metodología de las células comunistas y tal, ¿no? Como ya os decía, Mark Twain apoyó la revolución soviética. Es decir, lo que está en contra es de que luego eso se convierta en otra dictadura. Bueno, se contradice mucho respecto al patriotismo, porque por una parte, como hemos visto, él dice que su única religión es ser americano, pero por otra parte intenta darle como un barniz racional, y él, por ejemplo, cuando hace un discurso a los soldados, le dice, bueno, estamos aquí en medio de la guerra de Vietnam, donde los soldados, pues imaginaos cómo están. Entonces él intenta darles como una racionalización del patriotismo. Le dice, bueno, el patriotismo no es un sentimiento que tú tienes, es algo que la evolución ha desarrollado en los seres humanos para que seamos capaces de defendernos, ¿no? Y es algo que ha sido seleccionado por una razón, ¿vale? Pero bueno, es un poco contradictorio porque él obviamente tenía ese sentimiento y a veces le descontrolaba, ¿vale? Pero como os digo, era muy pragmático. En el 74 Haldeman publica La guerra interminable, que es un manifiesto claramente antimilitarista y muy en respuesta a la guerra de Vietnam, y que también a ese Tropas del Espacio tal como se interpretaba. Y Heinlein no tuvo ningún problema pues, de decir a Haldeman que le había encantado, porque hacía lo que él pensaba que había hecho en Tropas del Espacio, que era contar la historia de la guerra desde el punto de vista de los soldados y de la gente que estaba ahí machacada, ¿no? De carne de cañón. Bien, pero él siempre estuvo realmente muy dentro del círculo militar. Bueno, venía de la Academia Naval, tuvo muchos amigos incluso en el mundo de la ciencia ficción que también venían del mundo militar, como Sprat de Camp, como Jerry Pournelle,
como Larry Niven. Y en los años 80, cuando Reagan gana las elecciones, se crean unos comités para que diferentes grupos, sabéis que hoy en día cada vez más escritores de ciencia ficción son llamados por la administración para que opinen o planteen libros blancos o estudios o informes, y en ese caso pues Reagan lo que quería era que esos escritores de ciencia ficción plantearan ideas novedosas sobre la defensa, ¿vale? Entonces lo que hacen es plantear lo que luego se conoció como Guerra de las Galaxias, pero que el nombre oficial es Iniciativa de Defensa Estratégica. Eso por supuesto se atacó mucho, pero en realidad lo que planteaban era algo tan sencillo como evitar una guerra nuclear, pues quitándole su eficacia a los proyectiles balísticos. Lo que pasa es que como eran escritores de ciencia ficción, pues aquí era de ciencia ficción, o sea, era un poco difícil hacerlo realidad. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues a mucha gente no le gustó que él estuviera en ese comité, lo entendían como un apoyo a Reagan, etc. Bien, ahora lo que voy a contar un poco la otra cara. Hemos visto las novelas juveniles, la censura a la que se ve sometido. Cuando él ya empieza, a través de precisamente el éxito de Tropas del Espacio y de Forastero Interestelar, a poder ganarse la vida bien, dijo, bueno, ahora ya voy a escribir lo que yo quiero comunicar, ¿no? Y su programa es realmente un programa de luchar contra ciertas discriminaciones y tabúes que él ve en la sociedad americana, ¿vale? Os voy a poner varios ejemplos. Desde el principio, en muchas de sus novelas, empieza a utilizar protagonistas que no son el típico blanco americano John Smith, ¿vale? Incluso protagonistas que son afroamericanos, o introduce matrimonios mixtos. Eso no lo puedo hacer de una manera muy obvia, pero está ahí y se puede ver. En muchos, por ejemplo, en Tropas del Espacio, el protagonista es puertorriqueño, Johnny Rico. En La Luna es una cruel amante también, es Manuel García O'Kelly Davis. O sea, él está a favor de, bueno, lo que llamaríamos pues un multiculturalismo, multirracialismo, etc. Sobre el tema concretamente de la esclavitud como otra forma de opresión, pues también tiene planteamientos muy claros, por ejemplo en Ciudadano de la Galaxia, o en Los dominios de Farmer Freehold. Está basado en una idea de Mark Twain, que decía, bueno, como no os portéis bien con los negros, lo que va a pasar es que dentro de 100 años a lo mejor se dan la vuelta a las tornas y los que vais a ser esclavos pues sois los blancos, ¿no? Entonces él plantea ahí exactamente esa situación. Es una familia blanca que por un extraño suceso temporal pues acaba en el futuro en un país donde, digamos, la raza dominante son los negros y los blancos son los que están oprimidos, ¿no? Entonces, pues como sucede mucho en ciencia ficción, es una forma de comentario social, igual que la que comentábamos antes con Wells, ¿no? En los viajes al futuro. Otro elemento muy claro, si habéis leído a Heinlein, sobre todo sus novelas, digamos, más modernas, a partir de Forastero en Tierra Extraña, es el tema de las relaciones poliamorosas. Pues contratos donde se forman matrimonios con muchas mujeres y muchos hombres, y los hijos se crean, digamos, entre todos. De hecho, los movimientos poliamorosos modernos pues tienen a Heinlein como, digamos, su santo fundador, o como su figura de referencia, y él empezó muy temprano con esto, ya con For Us the Living en el año 38. Lo que pasa que en ese momento no se atrevió, o sea, esa novela la retiró y la escondió bajo llave, porque bueno, era un momento en el que eso todavía no se podía aceptar. ¿Qué pasaba? Pues que en los años 30 él tenía una relación abierta con su segunda mujer, Leslie. No era tan, digamos, extraño en esa época. La época de entregarse es muy curiosa. No sé si sabéis la historia de Wonder Woman, que la pareja de psicólogos que crea Wonder Woman tenían también una relación abierta con otra mujer. Van a estrenar dentro de poco una película sobre eso. Y también eran los años 30, así que por alguna razón parece que en esa época tenían ya, digamos, avanzado algunos temas de las relaciones poliamorosas. Con Ginny continúa un poco en la misma línea. Entonces, bueno, él tiene cartas muy curiosas a otra mujer donde dice, bueno, pues nosotros hemos evolucionado para pues, no ser celosos, pero ahora no nos vamos a enrollar con cualquiera. Primero, si yo me enrollo con alguien, Ginny tiene que aceptar que esa persona, digamos, es adecuada para mí o para nosotros y viceversa, ¿no? Entonces tenían sus reglas también. Como os comentaba, tras la aparición de Forastero en Tierra Extraña en el año 61 empieza el movimiento hippie, y muchos de los elementos de estas relaciones poliamorosas más libres que aparecen en la novela pues son adoptados de forma muy literal, y se forman una especie de comunas que llaman nidos,
con el mismo nombre que había puesto Heinlein, la Iglesia de todos los mundos, y donde practicar ese amor libre que supuestamente Heinlein estaba fomentando. Entonces le envían cartas, oye, ¿cómo tenemos que hacer? Y él dice, no, yo no me refería al amor libre en el sentido de que tú puedas ir por allí y hacerle amor a cualquiera. Lo que yo me refería es a que, primero, el amor es la base, ¿no? O sea, el amor viene antes que el sexo y que todo es un acuerdo donde tiene que haber un contrato y donde las partes estén protegidas legalmente, etcétera. Y bueno, aquellos no lo veían tan claro. Vale, otro elemento que es muy interesante, y hay muchas mujeres que así lo han abordado en artículos, es que Heinlein también dio un papel muy avanzado para su época a las mujeres en las historias. Os he comentado el caso de las novelas juveniles, siempre hay alguna protagonista femenina que es científica o que es ingeniera o que, digamos, tiene un papel más activo de lo que sería el típico papel femenino, como por ejemplo Podkayne of Mars, y eso va increciendo, ¿no? Hay novelas donde directamente la protagonista es femenina, y hay novelas como Friday donde la protagonista femenina arremete al mismo tiempo contra lo que es el racismo, contra lo que es la discriminación a las mujeres, la discriminación a las personas artificiales, porque es una persona artificial, ¿no? Y se plantea eso desde el punto de vista femenino. Incluso su última novela, también la protagonista es la madre de Lazarus Long, es una mujer. Para que veáis un poco el contraste, bueno, aquí no se va a ver porque sería muy largo, pero cuando es el alunizaje del Apolo 11, hace una entrevista a Walter Cronkite, a diferentes escritores, y entre ellos a Arthur Clarke y Heinlein. Y Heinlein, una de las intervenciones que va a hacer es que aquí estamos hablando de las tramas, pero aquí tienen que salir las mujeres y las familias al espacio, y la mujer tiene un papel importante. No os pongo lo después, pero bueno, Cronkite y Arthur C. Clarke hicieron pues los típicos comentarios machistas, ¿no? But you know, I think, Bob, we science fiction writers have brainwashed the engineers, so they may be doing things now, copying our stories, which is why it looks familiar, but they may not be doing it the right way. We may have given them wrong directions, and there may be better ways of doing some of the things that we've said. I'm not at all sure how things are going to be done. I'm simply certain that they're going to be done in a big way, that we're going out to all of the planets, we're going out to the stars, we're going out indefinitely. I would like to see it continue to be pushed by the United States, but it doesn't matter whether they're yellow, brown, black, green, Chinese, Russians, Americans, or what. It's the human race, and they're going there, and nothing can stop it now. And for Esprit, and for the continuation of the human race, it is time for us, as quickly as possible, to get the other half of the human race in on this. It does not take a man to run a spaceship. It can be done just as well by a woman as it can be done by a man. Let's take Miss Peggy Fleming as an example of the sort of woman who would have the health and the reflexes and the intelligence and the ability to withstand free fall and to get along on her feet dancing the way we saw our three heroes dancing today. In the long run, it's not just men who are going out, it's the human race, men, women, and children who are going out. And some of the trips are going to be very long. It's going to be a way of life rather than just a trip. But this has not scared human beings in the past. Bueno, como veis, vuelve a plantear también el comentario que hacía antes de la universalidad de la raza humana y de no importar la raza que sea. Aborda también bastante el tema de la transexualidad, de la homosexualidad, incluso del incesto, que bueno, me parece increíble que fuera capaz de plantear eso tan abiertamente. Una novela alucinante es Todos vosotros los zombies, porque utiliza una serie de saltos temporales para hacer que un hombre que es hermafrodita se aparee consigo mismo, ¿no? Y entonces al final acaba siendo y dé a luz a sí mismo, entonces acaba siendo su propio padre y madre. Bueno, es un juego conceptual, pero donde está jugando con esa idea de que el sexo es una construcción, digamos, social y personal, y no es, o sea, el individuo es libre también de moverse en esa dimensión. Lo mismo hace en I Will Fear No Evil. Es el cerebro de un hombre mayor que se trasplanta dentro del cuerpo de una mujer, pero está también, digamos, la conciencia del cuerpo de la mujer. Entonces, como ambas
conciencias se entremezclan y se complementan. Y bueno, y en Viernes pues eso también se plantea de forma bastante clara. Como decíais, en esas novelas se afrontan muchos tipos de discriminaciones. Resumiendo, esto es parte del diario libertario, ¿no? También, ¿no? O sea, el individuo es capaz de escoger por sí mismo, sin que importe a los gobiernos, a las religiones o a quien sea, cómo y con quién quiere estar. Pero Heinlein, bueno, aparte de estos temas ideológicos, plantea otros temas que a mí me parecen muy interesantes dentro de la ciencia ficción. ¿Qué fue pasando? Pues él empieza a tener cada vez más problemas de salud, tiene una peritonitis aguda que está a punto de morir, luego tiene un bloqueo en la carótida, tiene que hacer un bypass en la carótida. Entonces él, yo creo que cada vez, como se veía la muerte tan cerca, le propulsaba a ser más libre en lo que quería contar. Y empieza también un poco, y esto se le ha criticado, a auto-homenajearse, ¿no? Empieza a construir una estructura donde puede mezclar personajes de sus diferentes novelas en el mismo universo, ¿no? Como si mezcláramos ahora Marvel y DC o algo así. Entonces, eso es lo que él llama el mundo como mito. Se llama el mundo como mito porque lo que plantea, sobre todo a partir de Tiempo para Amar, es que el tiempo tiene tres dimensiones, ¿vale? Está la dimensión normal, luego estaría otra dimensión temporal que serían los universos alternativos, otros universos que podrían haber sido, pero luego se inventa una tercera dimensión del tiempo, donde están los universos imaginados, ¿no? Donde estarían universos que nosotros hemos creado en nuestra mente y que aquellos que colectivamente son más aceptados se convierten, por decirlo así, en más accesibles o más reales, pero siguen siendo universos imaginarios. Él utiliza esa excusa para crear una serie de novelas. El número de la bestia es la primera donde viajan por esas tres dimensiones. Entonces viajan al país de Oz, viajan a escenarios donde aparecen sus héroes favoritos de Doc Smith o de otros escritores de ciencia ficción, y donde aparecen también sus propios personajes, y acaban en una especie de convención de ciencia ficción donde se mezclan personajes imaginarios, reales, Sir Isaac Newton convertido en dragón venusiano, en fin, es aquello un desmadre. Realmente, como os digo, yo creo que él estaba viéndose ya la muerte muy cercana y bueno, pues, me voy a hacer un homenaje aquí, me lo voy a pasar bien. Aquí tenéis un poco la cronología de las diferentes novelas que él mezcla en esa historia. Los malvados del número de la bestia, el MacGuffin del número de la bestia, son él y su mujer. Tras los nombres de los malos se esconden ellos, son anagramas de él y su mujer. Entonces, bueno, pues lo construye como es una metaficción, o sea, él está explicando, bueno, aquí soy yo el malo que está dirigiéndote a ti, lector, ¿no? por esta trama extraña. En Job, por ejemplo, aquí critica el tema de la religión y retoma un autor antiguo que de alguna manera sirve como referencia porque también había tratado también el tema de los mundos múltiples y también había sido incluso llevado a juicio por temas de obscenidad. ¿Vale? Y acaba pues con otros dos mundos, con otras dos novelas más del mundo como mito. Bien, voy a hacerlo rápido porque no nos queda mucho tiempo. Otro elemento que la gente no conoce mucho de Heinlein y que forma parte también de la mentalidad americana, los americanos son por un lado muy individualistas y entonces a lo mejor no están dispuestos a pagar impuestos para pagar el seguro social o lo que sea a alguien que piensan que no se ha esforzado. Y luego, por otra parte, te encuentras con que son súper generosos individualmente a la hora de ayudar a la gente, ¿no? Son muy filántropos, todos se meten en organizaciones de servicio y tal, pero es algo que ellos escojan personalmente. Y Heinlein era así. ¿Sabes? En inglés, payback es como devolver el favor. Entonces él hablaba de pay forward. Decía, en lugar de devolver el favor a quien te lo ha hecho, pues ayuda a alguien más, ¿no? Pásalo hacia adelante. Y el moto, el lema de la sociedad Heinlein es ese. Entonces él, por ejemplo, organizaba ¿cómo se llama esto? Para donar sangre, daba dinero a un montón de causas, tenía varias sociedades literarias donde ayudaba a escritores, por ejemplo Ray Bradbury, que temáticamente es totalmente diferente a Heinlein, pero sale de la Sociedad Mañana, que estaba fomentada por Heinlein. Ayuda económicamente a muchos escritores que tenían problemas, entre ellos Philip K. Dick. Cuando, por ejemplo, Philip K. Dick tiene un problema en un brazo y no puede escribir, le regala una máquina de escribir eléctrica, que era de las primeras de la época, y claro, Philip K. Dick está alucinado y le dedica uno de sus libros. Otro elemento que es importante para
entender a Heinlein es que siempre soñó con el espacio. Bueno, lo hemos visto en esas entrevistas. Siempre está hablando de la humanidad, va a salir, se va a expandir. Y él, desde sus relatos, por ejemplo, del hombre que vendió la luna, plantea ya en los años 30, 40 ese sueño de ir a la luna. Ir a la luna era su obsesión. Entonces, cuando al final le invitan a presenciar el despegue del Apolo 11 y hacer las entrevistas, pues para eso fue la experiencia más interesante de su vida. De hecho, una de las primeras películas un poco serias de ciencia ficción, que es Destination Moon, él escribió el guión de esa película y es un viaje a la luna, ¿vale? Lo voy a pasar porque no tenemos mucho tiempo. I would like to call Mr. Heinlein the originator of this story. He wrote the story. This is Mr. Bob Heinlein, Dorothy and Keith. How How are you, Bob? Hello. How do you do? Tell us about this trip to the moon. Do you think this is possible? Oh, yes, it's quite possible. We're here, aren't we? Not only are we Yes. here, but it can be done. It can be done as soon as anyone is willing to foot the bill to do it. There are no new scientific principles to be discovered to accomplish this trip. It's simply a case of money and engineering development. Well, how long would it take to take a trip to the moon? Well, this particular trip is figured for a 46-hour orbit. There are various orbits that could be selected. In Jules Verne's book about a trip to the moon, he had a 100-hour orbit. That is equally correct. It depends on your speed of departure. Oh, I see. Y finalmente él instituye el premio Heinlein para premiar a emprendedores que trabajen hacia ese sueño, que trabajen con la idea de poder llevar al hombre al espacio sin que dependa del gobierno, ¿no? Y entonces obviamente tenemos aquí a Elon Musk y a Jeff Bezos por Blue Origin, que están desarrollando esa industria privada para ir al espacio. Bien, pues como referencia, no hay muchas biografías de Heinlein, y parte del problema es que él era muy secretista y controlaba mucho los materiales. Tiene un montón de cartas interesantes que no dejan a casi nadie acceder a ellas. Entonces la biografía, digamos, oficial es la que Elisa de Patterson, que es la biografía autorizada, y realmente tiene mucho material, es un poco ladrillo, son de hecho 2 tomos, y luego hay otras biografías que se centran más en su obra. La biografía más crítica es la de Alexei Panskin, que, bueno, pues es en parte, digamos, culpable de esa visión de Heinlein como un extremista de derecha, ¿no? Que en parte, como hemos visto, tiene elementos de realidad, pero en parte no. Hay también recopilaciones y homenajes a Heinlein. Un libro que a mí me parece muy interesante es Rambles from the Grave, porque ahí está el texto completo de This I Believe. También hay cartas a John Campbell, que era el editor de Astounding, era como el Mariano Villarreal de Estados Unidos. Y entonces ahí se ve, ¿no?, esos temas de censuras, etcétera, que comentaba. Ya para terminar, para que veáis también el lado divertido de Heinlein, él, por supuesto, pues iba a todas las convenciones y una cosa que hacía muy, muy extraña era que montaba una fiesta, le llamaba la fiesta de pijamas, en su habitación, ¿no? Donde después de la convención pues iba todo el mundo, pero el único que estaba en pijama era él. Todos los demás tenían que ir vestidos normales, ¿vale? Pero bueno, entonces claro, se montaban allí, imaginaos los líos que se montaban. And then I had one other difficulty. I searched through 5 hotels last night till my feet were tired, and I was unable to return some items that I was supposed to give back. If she's not here, is there someone who knows her well enough to assure me that it will be returned to her?
I can't see anything beyond these lights. Is there someone down here? Ah. Thank you. Can you still hear me back there? Thing looks like a cobra. I don't know any way to answer my friends. I just hope they meant it. And thank you all. Bueno, era una anécdota divertida, ¿no? Entonces, bueno, es una figura compleja, ¿no? Lo que es interesante es un poco ver todas las dimensiones que tenía. ¿Tienes alguna pregunta? Evidentemente creo que no podemos abrir a preguntas porque va a comenzar un programa de radio justo ahora. Entonces creo que no podemos, ¿no? Tiene que comenzar ya, ¿no? Sí, porque emitimos en directo. Sí, van a hablar en directo, entonces... Pues bueno, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que en esas últimas, o sea, él ya apenas podía hablar. De hecho, en la de la luna llevaba 48 horas sin dormir porque estaba bien controlada. Al final estaba un poquito hecho